Buenas noches, docente y compañeros. Hoy hablaremos un poco de la reforma agraria. Este grupo está formado por Aredo Mayer, Chagua Samir, Dávila Lucía, Jacinto Samuel y Timoteo Iris. Entrando, entrando un poco a la introducción, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó una etapa crucial de transformaciones políticas, económicas y sociales. En este contexto, la reforma agraria de 1969 emerge como un hito fundamental del siglo XX. Su objetivo fue romper con siglos de desigualdad de la tenencia de la tierra. Este trabajo analiza los cambios y permanencias de esa época y sostiene un argumento a favor de la reforma. Es, la tesis central es, a pesar de sus complejidades, sus impactos sociales, políticos y económicos fueron decisivos en la conformación del Perú contemporáneo. Para hablar un poco más del tema, le paso con mi compañero. Cambios y permanencias políticas. Durante gran parte del siglo XX, el Perú experimentó una inestabilidad política marcada por golpes de Estado y gobiernos militares. La fragilidad institucional fue una constante, que al igual que el centralismo limeño, se centró el poder ahí. Político y económico. Sin embargo, hubo cambios importantes, especialmente a partir de la década de 1970, cuando los gobiernos empezaron a reconocer la necesidad de incluir a los sectores rurales e indígenas históricamente marginados. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que fue durante 1968 y 1975, representó una ruptura significativa que promovió la soberanía nacional, la participación popular y sobre todo la reforma agraria, una gran medida que transformó la estructura de poder en el campo y dio la voz a millones de campesinos que habían sido invisibilizados por siglos. Eh, Ahora, cambios y permanencias económicas. El Perú mantuvo una dependencia de las exportaciones primarias, como eran los productos minerales y agrícolas, y una distribución desigual de riqueza. Sin embargo, entre los años 50 y 70 se impulsó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que serían las ICI, y se fortaleció el papel del Estado como motor de desarrollo. La reforma agraria fue una pieza clave dentro de esta transformación económica al eliminar el sistema de haciendas, permitió el acceso de tierra para más de 1 millón de campesinos, reduciendo la concentración de la propiedad rural. Esto no solo presentó la justicia social, sino que también amplió el mercado interno, pues los campesinos también se convirtieron en productores y consumidores activos, generando una economía más integradora. Ya, siguiendo con la exposición, eh, el Perú vivió cambios, permanencias sociales. El Perú vivió una migración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Que dio origen a nuevos sectores urbanos populares. Sin embargo, la desigualdad entre el campo y la ciudad persistía. La reforma agraria marcó un antes y un después. En la estructura social, eliminó el régimen semifeudal que mantenía a los campesinos en condiciones de servidumbre. Reivindicó la dignidad y fortaleció la identidad cultural y política. Muchos campesinos, por primera vez, convirtieron en dueños de sus tierras, lo que generó autoestima, organización comunal y un sentido de ciudadanía más amplio.
Asimismo, la creación de cooperativas agrarias y comunidades campesinas impulsó la participación colectiva y redujo la tensión social que habían sido causa de de conflictos en el siglo anterior. Ya, acá hablamos sobre a favor de la reforma agraria. Defendería en defensa de la justicia social y a la desigualdad de oportunidades. Antes de 1969, menos del 2% de los propietarios controlaban más del 70% de sus tierras agrícolas, ¿no? Las grandes haciendas controlaban el poder económico y político, mientras los campesinos vivían en condiciones precarias, sin derechos laborales ni acceso a la educación. Siguiendo con la discusión, le doy paso a mi compañero. La reforma agraria fue una medida necesaria y moralmente justa que puso fin al latifundismo y a siglos de explotación en el campo. Reconoció al campesino como sujeto de derecho, integrándolo al proyecto nacional. Redistribuyó la tierra, promoviendo una sociedad más equitativa. Fortaleció la identidad campesina e indígena, revalorizando sus tradiciones y formas de vida. Redujo los conflictos sociales al eliminar una de las principales fuentes de desigualdad histórica. Le doy el pase a mi compañero. Ok, ahora continuamos con las conclusiones. Ok. Bueno, entre 1930 y 1990, el Perú se transformó profundamente. Pese a la persistencia de problemas estructurales como la desigualdad, el descentralismo, la debilidad institucional, pues el país logró importantes avances en la integración social y en la búsqueda de la justicia. Dentro de ese proceso, la reforma agraria fue uno de los hechos más trascendenciales del siglo XX, pues rompió con una estructura de poder injusta y devolvió la dignidad y derechos a millones de peruanos. Bueno, aunque no se ha resuelto por completo, los problemas económicos del agro y su valor histórico radica en que el haber sentado las bases para un país más inclusivo y equitativo. Y bueno, en conclusión, la reforma agraria sí fue beneficiosa porque significó un acto de justicia histórica y redujo la desigualdad social y contribuyó a la reconstrucción de un Perú moderno, un país que hoy reconoce la importancia de sus raíces campesinas e indígenas en la conformación de su identidad nacional. Gracias.